Si toman sus asientos y así podemos ir a nuestra clase, hermanos. Tomen sus asientos, hermanos, y vamos a ir a nuestra clase de escuela dominical en esta tarde para finalizar nuestra jornada dominical, como lo hacemos cada domingo. Y recuerden, hermanos, estamos yendo por este estudio que precisamente queremos finalizar hoy, en esta tarde, sobre un estudio del movimiento de reforma, pero no estamos viendo tanto detalles históricos ni personajes en sí, sino más que nada el propósito del estudio fue tener una comprensión doctrinal de las 5 solas de este movimiento de reforma, 5 enunciados o 5 declaraciones que surgieron durante y como resultado de ese movimiento que surgió y que es conocido principalmente por su principal personaje, que fue Martín Lutero. Así que nos hemos estado dedicando a ver algunos aspectos doctrinales específicamente de cada una de estas solas. Y bueno, hemos ido ya por las primeras 4 solas que dijimos es la primera sola escritura, en la cual determinamos, tal como los reformadores dijeron, que solamente la escritura es la única regla de fe y de conducta para el creyente o para la iglesia. Después vimos que es sola fides o solo la fe, es el único medio para que nosotros podamos llegar a la salvación. Solus Christus, que es Cristo el único intermedio entre Dios y nosotros, y solamente Él y nadie más que Él puede traer salvación. Y la semana pasada hablamos de la sola gracia o sola gratia, que habla sobre el aspecto de que únicamente por la gracia de Dios nosotros somos salvos. No podemos agregar nada ni nada más. En esta tarde vamos a concluir nuestro estudio de las solas con la última sola, que es... ¿Cuál falta? La gracia. No, ahí está. La gloria. Soli Deo Gloria, o solo Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Y básicamente lo que esto en doctrina significa que el propósito de la salvación, hermanos, que recibimos es glorificar a Dios. Pone de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter, tal como lo indica Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Note cuál es la razón que Dios nos salvó y cuál debe ser el resultado. O sea, ¿qué es lo que se debe producir en su vida ahora que usted es salvo? Usted que ha aceptado a Cristo. Hermano Aristeo, si lo puede leer por nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. De alguna manera Pablo nos dice el resultado o la razón de esa salvación que Dios nos ha dado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 es la clave. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Dice que lo hizo ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Que el resultado de nuestra salvación sea que únicamente Dios y solamente Dios y exclusivamente Dios reciba todo el mérito y toda la gloria. ¿Ok? Nada más. Porque lo que había sucedido durante esos años en que se brotó la reforma, la reforma protestante, el sistema religioso, hermanos, pretendía quitarle cierto mérito y cierta gloria a Dios o a Cristo o a su palabra. En otras palabras, el sistema religioso de ese tiempo quería
que no Dios solamente recibiera la gloria, sino también el hombre, también el sistema. Y las escrituras, hermanos, dicen claramente que no. El pastor Sugel Mitchell, en un tratado sobre el 5º centenario de la Reforma, dijo esto sobre esta sola, y las demás, pero específicamente esta sola. Dice él esto: si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, podríamos decir que sola escritura es el fundamento que soporta toda la edificación. Sobre este fundamento se levantan 3 columnas que definen y sostienen el Evangelio: sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y finalmente coronamos la edificación con soli Deo gloria, una frase en latín que significa que la gloria se da únicamente a Dios. Que Dios sea el único que se lleve la gloria. Porque, hermanos, por naturaleza nosotros queremos llevarnos cierta gloria. Yo acepté a Cristo, dice, ¿verdad? Como que si fue algo que usted realmente quiso hacer. Usted no quiso aceptar a Cristo, hermano. Si hubiera aceptado a Cristo, lo hubiera hecho desde que nació casi, ¿verdad? Pero la realidad es que no. O yo hago esto, yo hago aquello. Todo lo que hacemos, hermanos, es producto de los méritos de Dios, de los méritos de Cristo. Pero, ¿qué queremos decir, hermano? ¿O qué querían decir los reformadores con el enunciado soli Deo gloria? ¿Qué querían decir ellos con que soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria? Podríamos decir, hermanos, en cierta manera que es la conclusión a la que le guían las otras 4 solas. Es la conclusión a la que guía toda la creación. Es la conclusión donde se desboca el propósito de la existencia. Todo punto hacia la gloria de Dios. O sea, todo lo creado, todo lo que existe, hermanos, todo lo que hay, debería de ser únicamente con el propósito de darle gloria a Dios. De darle gloria a Dios. La creación debe de ser una razón por la cual le damos gloria a Dios. Nuestra salvación, por supuesto, que debería de ser una razón de darle gloria a Dios. La salud, el trabajo, ya podemos ir enlistando cada uno de los beneficios que tenemos, hermanos, como parte de la bondad y la generosidad de Dios. Por lo tanto, Dios debe de recibir la gloria. Y quiero que sepa, que Dios reciba toda la gloria de parte de nosotros no significa únicamente actividades religiosas, hermano. Significa también un montón de actividades comunes y corrientes. Y ya lo vamos a ver en una declaración posiblemente que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿qué significa la sola Deo gloria? Que es la conclusión a la que guían las otras 4 solas. O sea, le damos solo gloria a Dios porque nos dejó su palabra. Le damos gloria a Dios porque solo Cristo nos puede salvar y solo la fe nos puede dar salvación. Y que ha sido solo por su gracia. Todo es para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué salió este enunciado, esta declaración? ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Bueno, hay unos 3 o 4 razones de por qué se determinó esta otra sola, ¿verdad? La sola Deo gloria. Una es que el Papa León X, que era un renacentista, lo que quise decir o lo que quiere decir esa palabra, significa que, acuérdese, durante cierto periodo de tiempo se le conoce a la historia como la época del Renacimiento. En esa época, que especialmente estamos hablando quizá desde los 1400, cuando se inventó la imprenta por medio de Gutenberg, se descubrió América en 1492, hubieron grandes avances científicos o astrónomos como que se supo, al menos un sector de la sociedad supo que la Tierra era redonda por medio de los descubrimientos de Galileo Galilei, de otros científicos. O sea, el arte y el lenguaje, todo prosperó. Hubo un renacimiento pues del conocimiento y del arte, de la música y de todo. Entonces,
parte de ese renacimiento tenía que ver con edificios, con estructuras y todo eso. Entonces, por eso dice que el Papa León X, que era un renacenista, o sea, que le gustaba que avanzara la cosa, quiso construir una gran catedral, que hasta hoy en día ahí está parada, en Roma, que es la Catedral de San Pedro. Dice que él quería terminar la Catedral de San Pedro, por lo tanto autorizó la venta de indulgencias. Y esa es una razón por la cual los reformadores empezaron a ver que el hombre se quería llevar la gloria, porque todo eso del renacimiento apuntaba a que el gran avance del hombre, el hombre estaba conociendo más, el hombre exponía su arte y todo eso, como que si del hombre fuera todas esas habilidades, ¿verdad? Entonces, esta acción, por supuesto, fue la que llevó a Martín Lutero a desarrollar una de esas solas, o esta sola, que de alguna manera se fue reflejada en una de sus tesis. Acuérdense, Lutero elaboró 95 tesis. Una de ellas decía esto: en la tesis, especialmente hablando de la tesis número 21, él escribió esto: en consecuencia, hierran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto y a la vez salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa, como si el Papa tuviera el mérito o el poder o la autoridad como Dios de perdonar pecados, de absolver a alguien con la venta de indulgencias, porque eso como que Lutero presentía que todo se hacía para que el hombre se llevara la gloria, y tal como es hoy, hermano. El Papa es alguien venerado y reverenciado, y no le quitamos si ese es el caso por sus logros y todo eso, pero no como Dios lo ha establecido. No puede él tomar un crédito que no le pertenece a él. Entonces, esa fue una razón, porque la tendencia del sistema religioso estaba apuntando a darle demasiado mérito, demasiada gloria al hombre, y los reformadores dijeron no, es Dios, o especialmente Lutero dijo que es Dios quien se debe de llevar la gloria. Otra razón que surgió o podemos suponer que surgió esa sola, es que en el año 1545 la Iglesia Católica reaccionó a la Reforma Protestante en el Concilio de Trento, que se llevó a cabo de 1545 a 1563, donde plantearon una contrarreforma estableciendo dos cosas, que otra vez apuntaban a que el hombre se llevara el crédito, a que el hombre se llevara la gloria, que el hombre fuera reconocido como el mérito de todas las cosas que se estaban haciendo. ¿Cuáles fueron esos planteamientos que tuvieron que tuvo la Iglesia Católica? Básicamente dos. La primera es que además de las Escrituras, las enseñanzas apostólicas orales, la sucesión petrina del primado de Roma y los concilios son fundamentos de la fe. O sea, ellos dijeron, Dios no puede hacerlo todo. Tiene que haber cosas adicionales para que el hombre llegue a la salvación. Tiene que haber cosas adicionales. Y esas son, mire, todas apuntan para algo que el hombre hace, ¿verdad? Especialmente el primado de Roma, o la sucesión petrina, o sea, de los papas, pues, que el papa tenía que tener, o la iglesia tenía que tener un líder, en el cual el líder pudiera tener esa autoridad de poder darle al hombre la facultad de poder ser absuelto de sus pecados, por méritos de él, comprando indulgencias, ¿verdad? ¿Qué mejor mérito que cuando usted dice, es mío? ¿Por qué? Porque yo lo compré, como en su carro, ¿verdad? Como que si la salvación se pudiera haber comprado, pero así pasaba. Y luego, el otro planteamiento fue que reafirmaron la adoración y veneración a la Virgen María. En otras palabras, no puede ser Dios. Me decía una de mis cuñadas, pero ¿qué tiene de malo si nosotros le pedimos a la mamá? ¿Que no la mamá es más importante que el hijo? Le digo, si habla de mi mamá, tal vez, pero no está hablando de mi mamá, ni de mi papá, o de mí. Está hablando de María y Cristo. Y Cristo es más importante que María, porque Cristo es Dios. Él creó a María, no María lo creó a él. O sea, la idea siempre es, hermano, que el hombre, y María fue un
un ser humano, pues. No tuvo mérito ella. Dios la escogió. No, ella dijo, oh, pues yo quiero ser la madre del Dios encarnado. Dios la escogió, no hay mérito en él. Perdón, en ella. Entonces, los reformadores dijeron, no, la escritura, no hay nada adicional. ¿Y quién es el que originó la escritura, hermano? Dios, ¿verdad? Los apóstoles enseñaron ¿qué? La palabra de Dios. Y María no es la persona intercesora, es Jesucristo. Por lo tanto, ella no puede tener ningún mérito. Y no tiene mérito, hermano. Sé que suena difícil de ver, pero no tiene mérito. María, ¿cuál mérito tiene? ¿Verdad? Ha sido la mujer más bendecida de este mundo en cierta manera, pero no la más bendecida o la única bendecida. No, por supuesto que no. Entonces, eso fue otra cosa que empezó a minar el corazón de los reformadores o de Lutero, al cual punto dijeron, no, tenemos que devolver que solo Cristo y solo Dios merecen la gloria. Por tercero, otra razón que trajo esta sola fue que la teología basada en un sistema religioso que planteaba la gloria del hombre, el Papa pudiendo perdonar pecados con la capacidad de decidir quién iría al cielo o no, y el hombre buscando su propia gloria personal. O sea, ya se volvió, hermanos, algo tan del hombre. Entonces, se cambió, hermanos, de una doctrina, escuche bien, de una doctrina cristocéntrica o teocéntrica a una doctrina antropocéntrica. Antros de hombres, ¿verdad? Esa es la palabra griego para hombre. Antro de hombre. Antropocéntrica. O sea, el hombre es el que ocupa el lugar de Dios. El hombre está sentado en el trono. Y si usted ve nuestra sociedad, precisamente, uno de los terribles efectos es que es el hombre el foco de atención. Todo se hace en virtud del hombre. No reconoce el hombre que él es una criatura. ¿Verdad? No reconoce, como el salmista dice en el Salmo 100, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios. Venid con sus puertas con regocijo, dice. Reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En otras palabras, no hay mérito en mí. Yo no tengo ningún mérito, hermano. Ah, qué bonito predica, pastor. No, ni siquiera eso, hermano. Porque yo sé que ni lo dice, pero todo me echo una flor de vez en cuando yo, hermano, para que no me sienta tan mal. Pero lo que quiero decir, no hay mérito. Ay, qué bonita soy, pastor. No es mérito suyo tampoco. Qué inteligente. No es mérito suyo. Es algo con lo que Dios le ha dado el privilegio de crearlo, ¿no? Entonces, los reformadores o Lutero, hermanos, estaban teniendo serios problemas con el énfasis antropocéntrico que el sistema religioso estaba implantando, que el hombre, y por eso hoy en nuestros días usted ve la importancia que le dan al Papa y a los clérigos, ¿verdad? O sea, una reverencia exagerada. No decimos que no debe de haber respeto, pero no en el grado de reconocer esa autoridad o esos méritos tal como que si fuera Dios. Entonces, este sistema religioso llevó a los reformadores, hermanos, a responder bajo el hecho de que el único que merece toda la gloria, el único que tiene el control, dirige, organiza y plantea y predestina a todos los creyentes para salvación es solamente Dios. Por tanto, solo la gloria le pertenece a Dios. Ahora, ¿cuál es la base bíblica, hermanos, de esta declaración? O sea, ¿hay una base bíblica de esta declaración de solo Dios merece la gloria? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque la gloria, hermanos, es definida en las Escrituras que solamente le pertenece a Dios. La gloria de Dios es definida en las Escrituras. No la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Leamos Isaías 6.3 antes de leer esos dos versículos, hermano, a Jesús. Isaías 6.3. Isaac, Isaías 6.3. Que vas a leer también en español o en inglés, ¿ok? Eso. Abran sus Biblias, hermano. Vengan aquí.
con sus Biblias, porque eso es lo que venimos a hacer. Ahorita nos vamos a ir a comer y ahí sí, no tienen que abrir sus Biblias, ¿verdad, hermano Alex? Ahí tienen que abrir sus bocas. Con sus Biblias, ábralas, hermano, porque para eso venimos a aprender aquí. O eso es lo que venimos a aprender. ¿Qué dice Isaías 6:3, hermano Jesús? Dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien, esto es la visión que Isaías tuvo, ¿se acuerda? En el capítulo 6 de Isaías, cuando el Señor le permitió tener esa visión de Dios, hermanos. Y dice que concluyó, que dice que toda la gloria, o sea, todo lo que hay, hermanos, en el universo, únicamente pudo haber sido creado con el poder, con la majestad, con la sabiduría, con la inteligencia, con la autoridad de Dios. Por eso dice, toda la tierra está llena de tu mérito, de tu poder, de tu autoridad. O sea, estaba reconociendo que Dios, hermanos, es el único que merece toda la gloria. En todo lugar, dice, podemos ver tu gloria. Y si uno se preguntara entonces, ¿cómo podemos definir la gloria de Dios? Porque eso es lo que los reformadores querían dar a conocer. Que si solo Dios merece la gloria, entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la gloria de Dios? Porque está definida en las Escrituras, pero ¿cómo la podemos definir? Bueno, hay un ejemplo de eso, en 1 Corintios 15, y vamos a leer Salmos 115, versículo 1. Hermana Mayra, 1 Corintios 15, versículo 41. ¿Okay? 1 Corintios 15, versículo 41. Mire lo que dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces, por estas palabras que Pablo está pronunciando aquí, hermanos, podemos decir que la gloria de algo es aquello que lo distingue, que lo hace ser quien es o lo que es en sí mismo ese algo. Dice Pablo, una es la gloria del sol, o sea, podemos ver el poder del sol, la majestad del sol, la grandeza del sol. Eso es parte de alguien que tiene gloria, o de algo que tiene gloria, o de la luna. ¿Ha visto la luna? Hay veces cuando se pone, hermanos, pero bien grandísimas, parece que nos va a caer allí, parece que uno la puede tocar, una luna hermosísima. Otra vez, nos habla de la grandeza, de la esplendidez, hermanos, de la luna. Entonces, de alguna manera, gloria es aquello que distingue a alguien o algo de lo que es o de lo que es en sí mismo. De lo que es en sí mismo. El pastor Miguel Núñez nos da una definición de eso, diciendo él que gloria podemos decir que es el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su interior o externamente. Podemos decir que su gloria es el despliegue de sus atributos en la creación. De esa manera podemos nosotros definir la gloria. Es el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su interior, o externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de sus atributos en la creación. Por eso el salmista David en Salmos 19.1 dice, hermana Marilyn, ¿qué dice? El Salmo 19.1. ¿Se acuerdan? Eso es un salmo muy importante, hermanos, porque ahí se encuentra descrito la revelación tanto general como específica de Dios, o la revelación de Dios en toda su gloria y la revelación en toda su gloria también a través de las Escrituras. Hermana Marilyn. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Entonces, estamos de acuerdo, hermanos, con el pastor Sugel, ¿verdad? Que dice que son cualidades, hermanos, que distinguen el poder, la autoridad, la majestad, la grandeza, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, si algo podemos decir, hermanos, en cuanto a esto, y por eso es que los reformadores insistieron en sola Deo gloria,
que solo Dios puede tener la gloria. Es porque de alguna manera, hermanos, vemos en las Escrituras, hermanos, que Dios, hermanos, dicen que, o declaran que nadie ni nadie puede compararse en gloria como Dios. Nadie ni nadie puede compararse con Dios. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada, hermanos. Ahora, si vamos a ver primero el Salmo 115, hermano Alex, Salmo 115 es un salmo también que deberíamos de aprenderlo de memoria, ¿verdad? Porque nos dice, hermanos, acerca de que nosotros, hermanos, no podemos tener la gloria de Dios. 115.1, ¿verdad? 115.1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué? ¿Qué dice el salmista? ¿Quién se debe de llevar la gloria? Él. Él no la va a compartir con usted, dice, y por eso el salmista dice, no a nosotros. Nosotros no tenemos mérito, nosotros no tenemos ninguna gloria. Solo a ti, dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Y describe un par de atributos el salmista allí, ¿verdad? Por tu misericordia, dice, y por tu verdad, o algo así. Entonces, Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie ni con nada. Dios posee una gloria íntima que no se puede explicar, por supuesto. No se puede explicar. No se puede explicar. En ese sentido, mire lo que dice Isaías 46:9. Hermano Pablo, Isaías 46:9, mire lo que dice. Y vamos a leer también a hermano Manuel, si puede leernos a Salmo 86, 8 al 10, ¿ok? Pero primero el hermano Pablo. Salmo 86, 8 al 10, Manuel, y Pablo, Isaías 46, 9. ¿Qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Muy bien. No hay nadie semejante a mí y no hay otro. No hay nadie que se compare. Solo Dios tiene gloria. Solo Dios tiene esos atributos, hermanos. Y el hombre, hermanos, aunque fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, no comparte su gloria en el sentido total y completo de Dios, ¿verdad? Claro, tiene algo de gloria porque fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, pero hasta eso es parte simplemente por cómo Dios lo creó. Pero quizá lo que nos hace ver más el salmista en el Salmo 86, versículos 6 al 10, 8 al 10, perdón, hermano Manuel. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Muy bien, solo tú eres Dios. O sea, no hay nadie que se compare contigo. No hay nadie. El apóstol Pablo incluso dijo, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y no hay más que un Dios. Y solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, dice, por medio del cual son todas las cosas, en 1 Corintios 4, 8 al 6. Entonces, Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. Las Escrituras declaran que nada ni nadie puede compararse en gloria como Dios y que Dios posee una gloria íntima que no se puede explicar. Solamente Él es Dios. Es bajo esa teología que los reformadores entendieron, hermanos, que solamente Dios puede tener gloria y solamente a Dios se le debe dar gloria. Porque la gloria no solamente es algo que se reconoce, sino también es algo que se da a Dios. Siempre, que se reconoce de Dios y que se le da a Dios. Entonces, solo tú eres Dios, dice el salmista. La creación, hermanos, nos muestra su poder y su deidad
a nosotros los hombres, pero su gloria no existe para que los hombres lo adoren, porque sería una gloria independiente. Es cierto que la creación, el universo, es un despliegue del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la sabiduría de Dios, pero eso es hasta cierto punto limitado. Si esa fuera la razón de darle gloria a Dios, había una limitación, porque el universo tiene un límite, pero Dios no. Entonces, por lo tanto, hermanos, para nosotros, darle la gloria o reconocer la gloria de Dios va más allá de simplemente ver su creación, de simplemente reconocer su majestad. Como dice el doctor R. Samuel en este tratado ¿cómo se llama? De las 5 solas de la Reforma. Note lo que dice: nuestro lenguaje está lleno de limitaciones. El lenguaje humano se construye de las experiencias y circunstancias humanas y terrenales. Hay cosas celestiales que no se han duplicado en la creación y solo las conoce Dios. En ese sentido, Dios tiene gloria, hermanos, porque su conocimiento es simplemente algo que nosotros nunca vamos a poder concebir. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios como parte de un atributo de Dios, y tal como decía el pastor Sugel, la gloria de Dios es un despliegue de sus atributos en la creación. Pero la omnisciencia, usted sabe que es un atributo que Dios tiene. O sea, ¿qué es la omnisciencia? La omnisciencia es el poder o la idea de que Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. En todo lugar, al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible, hermano? Y si a eso le agrega que Dios puede oír las oraciones de toda la gente al mismo tiempo, en todos los lenguajes, a todas las horas, y que Él nunca duerme. O sea, empezamos a nosotros a delirar porque nunca llegaríamos a comprender. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón, cuando termina de construir el templo, mire lo que dice sobre la inmensa capacidad de Dios de habitarlo o de estar en todo lugar. Hermana Ana, si puede leer Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Mire lo que dice. Esto es Salomón hablando acerca de un aspecto del atributo de Dios, ¿ok? Como su omnisciencia. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Ok? Entonces, dice él que ni los cielos de los cielos, hablando del universo total, ¿verdad? El universo total no te pueden contener, dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Por eso, hermanos, es verdad que esto representa la casa de Dios, pero no es la casa de Dios, según la idea, ¿verdad?, que podríamos tener, que Dios habita aquí, pero no. Dios es inmenso, hermanos, tiene una gloria inmensa. Agustín Hipona, que fue un padre de la iglesia, dijo él: ¿cómo llamaremos aquello de ti que sobrepasa todo el universo? Los cielos de los cielos no te pueden contener. Hablando otra vez de la gloria de Dios, de la majestad de Dios. Y Dios, según algunos teólogos, tiene una gloria íntima que no se puede definir, ni hay lenguaje humano capaz de comprenderla. O sea que Dios tiene ciertas características, hermanos, que está fuera de nuestro lenguaje poder describir. Tal como lo dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? Que solo Dios habita en luz inaccesible. A luz inaccesible. Nosotros no podemos entender, hermanos, lo que hay en la mente de Dios. El conocimiento inmenso que tiene. Dice Pablo cuando fue al tercer cielo. ¿Se acuerda qué es lo que dijo Pablo cuando fue al tercer cielo, hermano Marcos? ¿Se acuerda cuando nos contó Pablo? Y cuando fue al tercer cielo, ¿qué dijo él? Que allí vio ¿qué? A su mamá. No. Dijo que vio cosas que ojos nunca han visto y palabras que nunca se han oído, ni cosas que nunca han subido al corazón del hombre.
sea, lo que Pablo vio allí no es algo que se puede explicar, hermano. Vio a Dios en toda su gloria, en toda su majestad, hermano, que es imposible describir, dice Pablo. Lo que yo vi no lo puedo describir, no lo comprendería uno. Es una gloria íntima que Dios tiene, hermanos, que nadie puede poder comprender. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:4, si lo quiere leer. Estaba parafraseando. Otra vez el doctor R. Samuel decía esto, creo que no está en la diapositiva, pero él decía: por lo tanto hay una gloria íntima de Dios. La Biblia nos muestra claramente lo que Dios quiere que conozcamos de Él, pero Dios es mucho más inmenso que inclusive la Biblia. O sea, porque la Biblia solo describe una parte de esa gloria inmensa que Dios tiene. No podríamos conocer toda la gloria de Dios, hermanos. Entonces, a medida que los reformadores avanzaron en su entendimiento de la gloria de Dios, que acuérdense, estaba escondido porque la iglesia no permitía el estudio de las Escrituras, se fueron dando cuenta lo inmenso que era la gloria de Dios, el poder y la majestad que Dios tenía, y por lo tanto todo lo demás era un resultado de su poder y de su majestad. Entonces Él solamente recibía la gloria, nadie más. Ahora, la gloria de Dios, hermanos, ha sido revelada, según las Escrituras, para el fin de sus criaturas, aquellas que son salvas, por supuesto, tal como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 11:36, Isaac? Lo puedes leer en inglés o en español, no importa. We speak English, ¿verdad, hermanos? A ver si es cierto. Si no, después la hermana Juanita lo traduce con su Biblia. Romanos 11:36. ¿Qué dice? Fuerte, ¿ok? ¿En español? ¿Puedes leer en español? Sí. Ok. Porque todas las cosas proceden en Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Bien. ¿A quién le debemos de dar la gloria? Dice, A Dios. a Dios. Porque todas las cosas existen por Él y para Él. Por lo tanto, dice, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Platicaba ese día con Isaac. Bueno, el viernes cuando nos fuimos de aquí le dije: hijo, le digo, ¿sabes que tú tienes un privilegio? Eres muy inteligente. Isaac es muy inteligente, hermano. No es porque es mi hijo. Yo digo, ¿quién lo sacó? Pero no es mi hijo. Le dije, pero tienes que recordar, esa inteligencia Dios te la ha dado, ¿verdad? Pero yo prefiero que seas sabio en vez de ser inteligente, le dije. Porque inteligencia cualquiera puede tener. Inteligencia no te permite, no te da la habilidad de saber hacer bien las cosas, moralmente correcta, objetivamente correcta, bíblicamente. Solo la sabiduría, y la sabiduría solamente la puede dar Dios. Y a Él debe de ser la gloria, dice el apóstol Pablo, porque todas las cosas proceden de Él y son para Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Dios revela sus cualidades, hermanos, y atributos que Él ha querido por medio de su palabra y su creación. Tal como lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, ¿se acuerda? Cuando acusa a todo el mundo, a toda la sociedad, entonces, dice, de haber abandonado a Dios, dice, porque no tienen excusa. Porque no tienes excusa, dice, porque, ¿qué? Porque su poder, su majestad, las cosas invisibles de Él como su eternidad y todo lo demás, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa, dice. Dios, hermanos, nos ha dejado evidencias de su gloria. Y el anhelo de Dios, hermanos, es que cuando los hombres vean su creación, saquen conclusiones respecto a su persona y le glorifiquemos, porque eso es lo que falla al humano hacer. Cuando Pablo describe esa acusación, comienza diciendo que no tienen excusa, dice, porque ellos vieron la gloria de Dios, pero no le honraron. No le honraron. No le honraron. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, es alabada y procurada. Es una orden imperativa de los creyentes, tal como dice Juan 12:43.
Juan 12:43. Destiny, ¿puedes leer Juan 12:43? Juan 12:43. Mire lo que dice. Muy bien, porque amaban más la... Sí, en nuestra condición caída, hermanos, nosotros tenemos dos opciones. Amar más la gloria de los hombres, o sea, reconocer más al hombre que reconocer más a Dios. Y esa era la debilidad de la iglesia en ese tiempo de Martín Lutero. Era el hombre el que era glorificado más, el que era honrado más, y no Dios. Porque al hombre se le atribuían muchos de los de las cosas de su salvación. Era el hombre el centro. Era una doctrina antropocéntrica totalmente. Pero el Señor dice que algunos amaron más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Fíjese, aún el filósofo Sócrates, que obviamente no era o ni había sido iluminado por Dios, reconocía, hermanos, que solamente Dios tiene la gloria. Se dice que en un debate lo acusaban de que él no creía en los dioses. Y según parte del debate decían sus acusadores, ¿es que no crees en nuestros dioses? Y Sócrates respondía, pienso que si nuestros dioses hubiesen hecho el universo, nunca hubieran podido ponerse de acuerdo. El universo debió ser creado por un solo Dios. Lo que estaba diciendo Sócrates, o sea, es tan complejo, pero tan complejo que si varios dioses lo hubieran podido crear, nunca se hubieran puesto de acuerdo. Por lo tanto, concluía que solamente un Dios tan sabio como el descrito en la Biblia podía hacerlo. Entonces, la gloria de Dios, hermanos, ha sido revelada para que beneficio de las criaturas. Ahora, ¿cuál es el efecto en la iglesia? ¿Cuál es el efecto en la iglesia? Bueno, el efecto es que el creyente debe y procurar la gloria de Dios como único objetivo final en cada aspecto de su vida. Y aquí le dije que viene de manera general cómo el que Dios merezca la honra y la gloria afecta a todo aspecto de nuestra vida. ¿Qué dice 1 Corintios 16:31? Ese versículo usted lo debe de subrayar y se lo debe de saber de memoria. Algunos saben de memoria 1 Corintios 16:31. Lo vimos varias veces en un estudio que tuvimos. 1 Corintios 10:31. Eric, ¿puedes leerlo para nosotros? 1 Corintios 16:31. 16. No, segunda, perdón. Si es que es segunda, perdón. ¿Ah? O yo tengo una Biblia equivocada. Ustedes tienen una Biblia equivocada. Lo bueno es que tenemos... Ok, ya les voy a decir. Perdón. Es... seguro que no es. A ver. Bueno, me lo sé de memoria y me sé lo que dice el texto y ahora ya no recuerdo dónde está la cita. Casi estaba seguro que era 1 Corintios 16. Creo que por ahí va a estar. Pero dice que si hacéis ya se me fue como es. Ya sea que bebáis, parte del versículo dice, ya sea que bebáis, comáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Corintios 10:31. 10:31, ok.
Eso iba yo a decir, pero no lo dije. Entonces, ya sea que coman, dice esta versión, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. O sea, que en última instancia, hermanos, el hecho de que tenemos una solideo gloria, significa, hermanos, que nuestro objetivo como cristianos y como iglesia debe de ser que en todo, hermanos, le demos la gloria a Dios. En todo. Ese es el aspecto práctico. Corríjale ahí en sus notas porque no es 1 Corintios 16:31. Entonces, la reforma, hermanos, tomó esta implicación. ¿Ok? Tomó esta implícita obligación a la iglesia, que su gran misión es de llevar a los hombres a doblar sus rodillas y reconocer que Jesús es Señor, y su honra y la de su Padre son la meta final de nuestra salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La misma honra que Dios quiere, la requiere Jesucristo. Y nosotros hemos sido creados, hermanos, para darle honra y gloria a Dios. La doctrina de esta sola, hermanos, tiene una implicación práctica, y eso es de que nosotros siempre estemos reconociendo la gloria de Dios. Por lo tanto, en conclusión, la iglesia solo existe, hermanos, con el propósito de glorificar a Dios. Nada en lo más absoluto se le puede atribuir al hombre como mérito para su salvación. Solo Dios merece toda la gloria. Y entonces la iglesia debe unirse al eco del salmista que dijo, ¿verdad? En el Salmo 115, ¿se acuerda lo que leyó el hermano Alex? No a nosotros, oh Jehová, oh Señor, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Por tu misericordia y por tu verdad. Estas 5 solas, hermanos, ahora que las hemos estudiado, espero que haya aprendido algo. Finalmente, podemos decir que en una retrospectiva, hermanos, de la historia, vemos, hermanos, que estas solas tienen un sólido fundamento para que la iglesia nunca se detenga o se desvíe de su propósito final. Porque contra el ritualismo legalista se levantó sola gracia. El ser humano no es salvo por la práctica vehemente de ciertas ceremonias, ni por guardar ciertas reglas o leyes sacras, es salvo solo por la gracia de Dios. Contra el infatuado dominio jerárquico se levantó sola escritura. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Contra la autojustificación se afirmó sola fides, porque no es poniendo la fe en nosotros ni en nuestras obras, sino en la persona y la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que hallamos perdón divino. Y contra la glorificación de seres humanos se levantó solideo gloria. Nunca a los hombres, sino solo a Dios sea la gloria. Y así debe de ser. Y por eso estas 5 solas, hermanos, han servido desde ese tiempo, desde 1517 hasta nuestros días, hermanos, han servido como un estandarte, como unos pilares donde se sostiene la iglesia hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando le pregunten a usted como qué tipo de iglesia tú vas, dígale, voy a una iglesia reformada. Con eso queremos decir simplemente que para nosotros la doctrina que surgió del movimiento de reforma es la que ha formado en cierta manera nuestra doctrina. Y toda esta doctrina la adoptamos, la abrazamos porque es una doctrina bíblica. No es porque Martín Lutero sea la gran cosa, que sí lo es, por la gracia de Dios, por supuesto, pero es porque todas esas solas se sostienen en la Escritura. Hay bases bíblicas para ello, para sola fides, para sola Cristos, para sola gracia, para sola Deo gloria, para todas ellas, hermano, hay una base bíblica. Así que espero que haya usted aprendido algo durante esa época, para que cuando alguien le pregunte, oye, ¿y tú crees en las solas? Le diga sí. ¿Cuáles son? Ahora usted las pueda por lo menos acordarse de ellas. Amén. Hermano Marcos nos despides en una oración. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Que el Señor los bendiga. Así que ojalá que pueda estar el miércoles aquí. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Hermano Marcos, por favor.
díganos en una oración. Padre, Señor, a usted sea, Señor, siempre la gloria, siempre la honra, Padre, y bendito le damos gracias, Padre, por ser, Señor, que nos ha regalado, Señor, su palabra, nos ha regalado, Señor, este regalo de vida eterna, Padre Santo, y pedimos, Señor, a su bendición sobre nuestra congregación, Padre, y por cada uno de los hermanos que no estuvieron aquí presentes, Padre. Pedimos que nos dirija, Señor, con cuidado en buen camino, Padre, y a todos los hermanos permita tener una convivio, Padre, tenerlos, Señor, en conjunto y armonía para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Si baja por este lugar,